Para poder implementar el método OneHot en un PLC va a ser muy simple. Solo recuerda qué es lo que debemos de tener. Esto lo vimos en los videos pasados. Lo primero que debemos de tener es el diseño correcto de nuestra carta ASM. Entonces, ese es el primer paso. Yo te recomiendo que hagas un buen diseño de esta carta ASM. Si una vez que tengas esta carta, obtención de las funciones, ya lo vimos en nuestro video pasado, son nuestras funciones de transición. Y lo siguiente es encontrar las funciones de salida, que en este caso recuerda que las funciones de salida van a estar literalmente ligadas a las señales que se encuentren en cada uno de los estados. En este caso recuerda que si hay una salida que se repite en los estados, lo único que vas a estar haciendo a tu salida del sistema o a tu salida del actuador, pues es irle sumando los estados en los que se encuentre. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y es importante. Lo siguiente es, ya que tenemos esas funciones deducidas de nuestra carta, lo siguiente es, vamos a utilizar nuestra celda D. Esa celda D es base de nuestra celda SR, recuerda. Nuestra celda SR, lo único que tenemos que hacer es negar la R y obtenemos la celda la celda D. Y la celda SR pues no es otra cosa más que el autoenclavador RS, que en este caso ya existe dentro de nuestras aplicaciones o nuestra programación de los PLCs. En este caso en particular que estamos trabajando con Logo, pues ya la tenemos y aquí estoy mostrándote la que funcionaría para escalera y la que funcionaría para funciones. Recuerda las características y las condiciones para la retroalimentación. Estas las tenemos que hacer por marcas, entonces esto es muy importante que no lo olvides. Lo siguiente es que las conexiones para esas funciones de transición los vamos a tener en consideración con conexiones AND y con conexiones OR. Recordemos, conexiones AND son conexiones en serie y las conexiones OR las vamos a tener con conexiones en paralelo. En el caso de funciones, pues bueno, las conexiones AND las tenemos de esta manera y las conexiones OR las vamos a tener de esta manera. Entonces, ahí nuevamente estamos aplicando los conceptos y el tipo de programación. Para esto yo te invito a ver los videos que conlleva a cómo programamos. Enfocándonos a ello, lo que recordemos es que ahora las salidas van a ser los estados en donde se encuentren dichas salidas. En este caso, la salida de Q2 solamente está asignada al estado C y la Q3 está asignada solamente al estado D. Sin embargo, aquí podemos encontrar que la salida Q está ligada a más de un estado, por eso tenemos una compuerta AND, y en el caso de Q2 también tenemos una compuerta AND y hay dos señales que están ingresando. Entonces, en este caso, tenemos en consideración las funciones de salida van a estar en función de los estados en los que nos encontremos esta salida. ¿Y cómo las vamos a encontrar? En este caso, las vamos a encontrar con compuertas OR o con compuertas AND, dependiendo de su condición. Ojo, en este caso, para una configuración de OneHot, siempre las señales de salida van a estar con compuertas OR. En algún momento vamos a ver de un video cómo vamos a utilizar estas compuertas AND. Y las consideraciones últimas que debes de tener en cuenta son las siguientes. Si tenemos la salida de la función del primer estado y tenemos una retroalimentación del estado, entonces esa retroalimentación a la función del primer estado vamos a tener que negarla o ponerla de manera inversa. Lo segundo es la función tal cual de esa señal que va a ingresar al estado de transición del estado A va a ser negada, y lo último que debes de considerar es que la salida de ese estado para la salida hacia los actuadores también tiene que estar negada. Esto es lo único que debes de considerar para poder implementar OneHot y que pueda funcionar sin ningún inconveniente. Entonces, nuevamente, si tenemos una retroalimentación del primer estado o del estado inicial hacia la función de transferencia de ese estado, entonces lo que hacemos es negar ese estado de transición. Lo siguiente es la función de transición de estado inicial tiene que ser negada y el estado inicial en todas las salidas en donde está involucrada también tiene que estar negada. Entonces, en este caso, aplica lo mismo para un diagrama de funciones.
y lo que hacemos es negar la retroalimentación del estado inicial, negamos la función del estado y negamos la salida de ese estado para la salida de los actuadores. Lo podemos ya ver de manera más estructurada y aquí lo que tenemos es la salida, en este caso, la salida de la función de transición del estado A, que sería, en este caso voy a redibujarla, en este caso tenemos la transición de A. Si te das cuenta, aquí no existe una negación de A, sin embargo aquí sí la estoy teniendo. Y si te das cuenta, la salida que va hacia esta parte, que corresponde hacia el estado A, que sería nuestro autoenclavador, pues también está negada. Entonces, esas son las dos primeras condiciones. Lo siguiente, podemos observarlo, es que aquí está la función de B. Aquí está la función de C. Y aquí está la función de D. Entonces, cada uno de ellos, recordemos que OneHot utiliza una unidad de memoria por cada uno de los estados. En este caso tengo 4 estados y los estados están representados por cada uno de los autoenclavadores, el A, el B, el C y el D. ¿Cuál es la condicionante? Si te das cuenta, aquí tengo mi salida, que es M1, y el M1 se encuentra en la parte del S y en la parte del R negado, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Mis salidas están en función de mis estados, entonces la salida Q1 solo aparecía en el estado A, por eso está acá, y recuerda, como es el primer estado del estado inicial, tengo que negarlo. Mi salida Q2 estaba relacionada con el estado C, por eso está conectada aquí, y Q3 estaba relacionado con el estado D, por eso. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, Q3 estuviera apareciendo en otro estado? Pues aquí tendría yo que tener un más, por ejemplo, el A, y entonces aquí tendría que yo conectar paralelamente la negación del estado A. ¿Okay? Y esto es cómo funciona la implementación de OneHot. Espero te funcione, te sirva. Y posteriormente vamos a hacer un video en donde podemos trazar esas cartas ASM, diseñarlas por tablas, utilizar un autoenclavador solamente LSR, por el dado caso de que en tu aplicación o en la programación no tengas el autoenclavador como un bloque y tengas que configurarlo tal cual con puros contactos. No te lo pierdas.